Hola amigos, partimos de las pintorescas viviendas de piedra de la localidad de Dellà para iniciar nuestra quinta etapa de la Vuelta a Mallorca en bicicleta. Al sureste, la Serra dels Boixos pone nombre a estos farallones rocosos que se alzan imponentes protegiendo a la urbe. La ruta los evitará buscando en principio la carretera MA10 para dirigirnos al suroeste y acercarnos con ello al litoral, aunque ganando altura. Esto propicia la aparición de fascinantes balcones al mar a los que merece la pena asomarse, como por ejemplo al mirador de Sa Foradada, que nos presenta la singular península homónima que debe su nombre a una sorprendente roca perforada. Hay una leyenda que dice que ese agujero fue provocado por un cañonazo en una guerra del siglo XVI en la que se defendían estas tierras de invasores corsarios. Desde luego, el accidente geográfico es de lo más llamativo, y el ambiente entrevelado de nubes lo hacen todavía más enigmático. Por la MA10 disfrutaremos un poco más de este escaparate natural, aunque nos ofrece otros artificiales, como esta posesión o caserío del siglo XVI que ha pertenecido a diferentes señores a lo largo de su historia. La ruta nos hará avanzar unos cientos de metros más por la carretera, pero en el lugar de Camadopilla tomamos un sendero ascendente que nos introduce en el bosque de Miramar. Por este enjambre de encinas se adivina un nuevo mirador, el de Estudons, que nos recibe con una especie de escalera que parece llevarnos al Olimpo. Casi, porque las vistas son espectaculares desde aquí, pero las copas de algunos árboles impiden ver la magnitud del litoral. No obstante, Sa Foradada vuelve a saludarnos desde otro ángulo, el mismo que disfrutan los turistas más abajo en el monasterio de Miramar. De vuelta al trazado, progresamos en duro ascenso por el Camí de Sermita, en la vertiente occidental del pico Talaya Bella. Hay intervalos más asequibles que otros para rodar, y en los que tenemos que pausar la marcha por las angosturas provocadas por troncos y piedras, podemos detenernos a otear detalles del paisaje. Por este camino terminamos llegando a la ermita de la Trinitat, un complejo levantado en 1648 por el ermitaño Joan de la Concepción, Mir y Vallés. En la entrada cubierta que da acceso al complejo encontramos un azulejo y una placa conmemorando a este personaje, además de otros mosaicos con escenas de santos y otros ermitaños. Tras la entrada, damos con un patio que nos recibe, por un lado, con un pozo, una cisterna y una fuente en la que podremos habituallarnos. Y por otro lado, por el edificio del oratorio del siglo XVII, que dispone de un frontón mostrando una talla de la Trinidad en su hornacina. Otra imagen de la patrona a la que se dedica el templo la encontramos en el retablo mayor. En la parte superior, una pintura representa al Padre, el Hijo y Espíritu Santo coronando a la Virgen, como predica el dogma de la Trinidad. Por su parte, en otro de los retablos de estilo neoclásico se exhibe una escena del nacimiento de Jesús en la cueva de Belén, y en cierto modo nos recuerda al que presenciamos en la ermita de Betlem. Regresando de nuevo al exterior, nos dirigimos ahora a las terrazas del complejo, donde hay una zona jardinada con una talla del fundador del templo y una pequeña capilla. Como no, unas vistas espectaculares con horizontes infinitos hacia el mar mirando al oeste, y al sur la línea costera de los salientes Punta de Ságila y Escabal, que pronto frecuentaremos. Son parte de los últimos reductos geográficos de la Mola de Planicia, pico de 940 metros de altitud antes de llegar al mar. Algo más cerca divisamos la Torre de Can Costa, una atalaya de bonito estilo arabesco. Nuestra ruta no llega a ella, pero se aproxima a sus inmediaciones una vez que abandonamos la ermita,
permitiéndonos capturarla en mejores condiciones. También se la conoce como la Torre Mirador de Saborera y fue mandada a construir a principios del siglo XX por el archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena, también conocido como Sarchiduc. Mientras regresamos a la MA10 para pasar por las inmediaciones de Valldemossa, os contamos que la pasión de este archiduque por la isla de Mallorca comenzó nada más pisarla por primera vez en el año 1867. La belleza del entorno provocó que comprara numerosos terrenos por la Sierra de Tramuntana e incluso creó un camino a finales del siglo XIX que hoy se conoce como el Camí del Arxiduc, una de las rutas de senderismo más populares de la zona. Nuestro derrotero continúa por las estribaciones meridionales de Son Ferrandel, tras realizar un pequeño ascenso entre los Puig d'en Rata y de Samoneda. Aquí podremos disfrutar de un mirador de vértigo, donde volvemos a otear el litoral que nos espera. Tendremos que descender a las viviendas del pequeño pueblo costero de Port des Canonge. Pero antes de llegar allí, primero hay que subir. Y menudos tramos nos aguardan. La pendiente entre el 13 y el 16% de inclinación endurece estos senderos. Y la piedra y vegetación de algunos intervalos no facilitan la cosa. Pero bueno, poco a poco. En los metros finales de subida, conectamos con una ancha pista de grava que nos viene en el mejor momento. No puedo ni hablar. Por ella, iniciaremos ya el descenso que nos incentiva con otras fantásticas panorámicas. Los salientes de Puntas Águila y Escabal pintan estupendos desde aquí. A continuación, salimos de esta pista por un comprometido sendero zigzagueante para luego conectar con una carretera local. Por aquí serpentearemos en descenso por la vertiente septentrional del Col d'en Claret, al tiempo que gozamos del escaparate al mar y del esfuerzo de los ciclistas que nos pasan en sentido inverso. ¡Ánimo, ánimo! Cuidado. Es una pista muy disfrutona, por la que llegaremos rápidamente a la localidad de Port des Canonge, ya en el municipio de Banyalbufar. De entrada, esta urbe de orígenes pesqueros cuenta con una pequeña playa de 80 metros de longitud a base de arena y piedra. Está flanqueada por una serie de varaderos, conocidos con el nombre de Scars, donde las pequeñas embarcaciones pueden descansar o ser reparadas. Echamos la vista al norte para divisar toda la franja costera que hemos bordeado, cerrando el horizonte con la punta de Sa Foradada. Al sur, continuaremos por el sendero que va hacia Banyalbufar, por un fascinante tramo de litoral que nos llevará de inicio por las rojizas capas de orografía entre calas de cantos rodados. Recuerda que ahí está el momo. La característica tonalidad de la tierra se debe a su composición en óxido de hierro y a la antigüedad geológica de sus estratos, quizá la más longeva de toda la isla. Tras la playa de Son Buñola, iremos ganando altura progresivamente, al tiempo que, por sorpresa, el color de la tierra cambia debido a la presencia de roca de material calcáreo. Un ascenso exigente por asfalto conecta con otra pista de tierra que nos ofrece atractivas perspectivas de otro singular accidente geográfico de la zona, la dentada Punta del Águila. Su curiosa forma se debe a las presiones causadas por una falla durante millones de años.
La senda asoma con vértigo a la costa y continúa su recorrido bajo los acongojantes afloramientos rocosos de Ses Planes. Este peñasco que se nos va a caer encima. Vaya tela. Por aquí vamos rodeando el saliente de Escabal, para ir despidiéndonos de toda la franja del litoral que venimos recorriendo desde Saforada. Después avanzaremos con rapidez por el agradable tramo que resta hasta llegar a Banyalbufar. Merece la pena contemplar la urbe desde la distancia para ver cómo se distribuyen sus viviendas por las escarpadas pendientes de la Tramuntana. Aprovecharemos la carretera MA10 para atravesar este pintoresco pueblo de casas de piedra que miran al mar. De hecho, el nombre Banyalbufar es de origen árabe, aunque con derivaciones al catalán, y viene a significar algo así como emplazado junto al mar. Es característico también de esta localidad su orografía moldeada en terrazas para aprovecharlas en diferentes cultivos. Muy cerca se ubica la Torre de Esberger, construida en el año 1579 para controlar las incursiones piratas. No hay duda que la vigilancia desde aquí arriba podía cubrir gran parte de esta franja de territorio, desde Escabal hasta Punta de Son Serralta. Nuestro viaje continúa por la MA10 varios kilómetros más hasta la siguiente localidad, Estellencs, cuyas viviendas se encuentran cobijadas al sur por el Puig de Galatzó, de 1027 metros de altitud, y el Samoleta Rasa, de 684. Adentrándonos en sus calles descubrimos la iglesia de Sant Joan, construida en el siglo XVII, aunque ampliada en el siglo XIX. Su campanario es en realidad una torre defensiva del siglo XVI reconvertida. Estellencs posee otros encantos turísticos, pero desgraciadamente no tenemos mucho margen de tiempo. La tarde nos depara dos cotas que afrontar. La primera es el Col d'Espí, que iniciamos nada más salir de la localidad tomando pistas de tierra y asfalto. La ganancia de altura nos coloca rápidamente por encima de los tejados de Estellencs. Y terminaremos de coronar esta cota por la carretera MA10. Col d'Espí. Para evitar el asfalto, Tracks de Mallorca nos propone ir paralelos a ella por tramos de senderos más atractivos. Este en concreto sigue el trazado GR221 por cómodos firmes de tierra entre bosques de pinares. La frondosa vegetación no impide que de cuando en cuando podamos disfrutar de buenos ventanales a la costa. Y regresaremos a la carretera con unos metros finales algo duros. Posteriormente, circularemos unos 2,5 kilómetros por el asfalto hasta una nueva salida en la que nos incorporamos al precioso camino de Carretera Bella de Estellencs. Por aquí iremos atravesando las faldas del macizo Moleta d'Esclop, que se precipita en acantilados al Mediterráneo. El itinerario, que recorremos con comodidad, solo se ve salpicado por algún pinar disperso, dejando al descubierto todo un paisaje embriagador de monte y paredes verticales. Este delicioso paseo llega a su fin tras pedalear sus poco más de 2 kilómetros de longitud. La MA10 nos reclama de nuevo, esta vez para encarar el ascenso al Col de Sagramola. Ir por carretera no hace perder el interés paisajístico del entorno, que a pesar de ocultarnos la vista al mar por momentos, se rodea de elevaciones y atraviesa una pequeña depresión fraccionada en fincas.
col de Sagramola. Una vez alcanzada esta cota de unos 360 metros de altura, tomaremos el camí de Sa Comafreda para realizar un agradable descenso por el valle comprendido entre la sierra de Son Abidala y de Son Enseñat. Tracks de Mallorca nos dirigía por otra variante algo más técnica, pero decidimos tomar esta para evitar un final de etapa nocturno. Atravesaremos un entramado de fincas por pista de asfalto hasta llegar a las estribaciones noroccidentales de la localidad de Andratx. Callejeamos por aquí hasta incorporarnos a la carretera MA 1030. Por ella alcanzaremos Sarracó, la siguiente urbe, donde realizamos una parada para capturar la iglesia del Santo Cristo, un edificio construido a principios del siglo XVIII a base de piedra de mampostería. Del campanario destacan sus vanos ojivales. De Sarracó a Sant Elm, nuestro destino de hoy, solo nos restan 4 kilómetros que completaremos rápidamente por la carretera MA 1030. La localidad costera y turística de Sant Elm nos recibe con un apacible atardecer. Aquí obtendremos nuestro merecido descanso tras otra jornada más de apasionante ciclismo. Ya con solo mirar la cautivadora orilla de la playa de Esgeperut y el suave balanceo de las embarcaciones fondeadas en sus aguas, comenzamos a relajarnos. Nos resta solo una etapa más para finalizar esta Vuelta a Mallorca. Así que a reposar, pues al igual que esta gaviota, queremos llegar a buen puerto. Hasta la próxima.